Muy buenas tardes amigos de GESI Intelectual. Bueno, mi nombre es Liceda Angulo y estamos aquí en su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, hoy tenemos otra vez a nuestro invitado Osvaldo Barrera. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas? Estamos hoy por aquí. ¿De qué nos vas a hablar? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Liz, y es intelectual, como de costumbre, y al público. Pues yo me encuentro muy bien. Y bueno, ¿de qué les voy a hablar hoy? Básicamente, el título se llama Psicología Discursiva. Entonces, les estaré hablando un poquito sobre este asunto. Muy bien, cuéntanos un poquito. Vamos a ir adentrándonos en el tema. Platícanos de qué se trata. Va, bueno, para hacer parte de esta presentación y que sea de apoyo el material, eh, pues estaré evitando el decirte así de, le puedes cambiar y así, pues ya si quedo calladito, pues le cambias, ¿ok? Entonces, como contexto, la psicología discursiva, vamos a analizar la palabra discursiva sobre todo. Trata acerca de los discursos que existen sobre la psicología. Pues es un poco curioso que diga discursos sobre la psicología porque justamente es una orientación muy alternativa que justamente va en contra de, pues vaya, de intuiciones que pues son como muy usuales en la academia. Entonces, básicamente la idea pues es muy sencilla, pero la psicología no es una cuestión de ideas, de autores, de abstracciones, y en concreto al problema al que nos referimos es al hecho de explicar, bueno, la mayoría estaría de acuerdo de que la psicología pues intenta abordar la mente o explicar algo que tenga que ver con la mente. Entonces, en esta parte, el contexto es que en 1970, sobre todo, pues ya estaba instaurada lo que conocemos como psicología cognitiva. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues básicamente el hecho es de que las computadoras en esa década se empezaron a hacer más comunes. Hay que recordar pues que sobre todo las computadoras hoy en día son muy diferentes. Entonces en esa década el hecho de conocer una computadora y saber cómo sirve una computadora pues requería un nivel de conocimientos pues abstractos de lógica, de matemáticas, sobre todo de matemáticas y pues claro de pues, conocimientos pues ya un poco más asociados, ¿no? A la técnica, a las organizaciones, a la industria, la electrónica, las ingenierías, todo este tipo de conocimientos en esa década pues destacaron mucho porque justamente las computadoras cambiaron pues en general la vida, o sea, nuestra manera de entender la psicología en específico a la mente pues cambió mucho a partir de eso. ¿Por qué? Pues porque empezamos a usar la metáfora de el procesamiento de la información como una computadora para entender, pues justamente los procesos psicológicos de la mente. Entonces, en esa parte, pues justamente este es como la parte que debemos de entender. Entonces, en esta plática, pues vamos a tener estos cuatro puntos. Vamos a hablar de los antecedentes, vamos a ver propiamente en qué estuvo, qué sucedió para que se diera esto que conocemos como en inglés Discursive Psychology, psicología discursiva.
Y vamos a hablar pues sobre las implicaciones éticas y demás, de acuerdo a esta propuesta y algunas conclusiones. Muy bien. Dame un segundo. Voy a... Bueno, como antecedentes, pues hay que tomar en cuenta que, como lo estaba mencionando, eh, esta orientación se basa en lo que conocemos como socioconstructivismo, sobre todo en específico, pues a la propuesta de Baker y Luckman, que habla sobre el realismo, digámoslo así, como una construcción social. O sea, no es discurso de que pues, todo es un constructo, un concepto o algo así, sino de que es importante considerar que la opinión que cualquier persona puede tener, el cómo percibe y todo este tipo de cuestiones, pues va a influir en cómo va a opinar. Y de acuerdo a su opinión, pues puede ser como una fuente de conocimiento, digámoslo de una forma. O sea, la opinión de la gente nos sirve para conocer tanto como aspectos de otras personas como de nosotros mismos, ¿no? Entonces de esto va. También se basa en la sociología del conocimiento, que básicamente es como este estudio de cómo es que las instituciones y sobre todo en la colectividad, el conocimiento y sobre todo, pues todo lo que tiene que ver con el conocimiento se comparte de manera social. O sea, ¿por qué podemos asumir que, por ejemplo, yo en este momento, pues lo que les digo es pues algo verídico o cierto? Pues alguien tendría que verificarlo, ¿no? Tendría que leer, tendría que estudiar para saber que lo que estoy diciendo es verdad. Pero aún así, pues hay implicaciones sociales y hay pues ejemplos donde justamente hay una legitimidad del conocimiento y de ese tipo de problemas sería la sociología del conocimiento. Y pues por último, pues como ya vimos, pues la psicología. En este sentido, pues comienza en 1980, 1990 más o menos, en el Reino Unido, el United Kingdom. Y pues algunos autores hay que considerar que pues son los siguientes. Estos son los más destacados, hay más. Esto es una línea de investigación que ya tiene bastantes décadas, tiene cierta evidencia muy contrastante, sobre todo empírica, es decir, pues se ha obtenido en el campo, con personas reales, en escenarios reales y con un método, con una forma sistemática. Estos autores pues son Jonathan Porter, Derek Edwards, Margaret Wetterher, Elizabeth Stoke, Alexa Hedford, Sue Spear y Charles Antaki, ¿no? Los últimos cinco pues son los más, digamos así, más reconocidos actualmente, ¿no? Pero, o sea, estamos considerando que desde el siglo pasado pues se ha estado discutiendo de esta idea. Y bueno, básicamente este es el diálogo o la discusión académica, y es que en esa década pues se explicaban los prejuicios, la discriminación, los estereotipos de género sobre todo, con conceptos llamados actitudes o creencias. Entonces se consideraba que hay que recordar que como se consideraba la metáfora de la computadora, pues el procesamiento de la información pues era una representación mental de ese contenido. En este caso, pues si por ejemplo yo tengo algún sentimiento de odio hacia alguien que es moreno o hacia alguien indígena o hacia alguien que habla, pues digámoslo así, que parezca rural o una cuestión similar, pues encontramos estas explicaciones en estas representaciones mentales. Entonces, la psicología discursiva, pues básicamente se cuestionó esto, en vez de decir, bueno, si en vez de tratar de investigar cómo procesa la información y cómo es que se representan pues estos esquemas, ¿qué tal si mejor analizamos la interacción y sobre todo el lenguaje, pues, que es un tema de la filosofía en aquel momento, en el que consideran que lo que expresamos, lo que comunicamos, tanto verbal y no verbal, tiene un propósito.
tiene una funcionalidad. Entonces, a partir de considerar que no es una cuestión mental en el sentido abstracto, como esto de la computadora, sino que es algo que está situado, depende de ciertos contextos y sobre todo, pues no hay una inducción de control, que era algo que es característico, por otra parte, este, pues, de la psicología cognitiva clásica. Es decir, en vez de usar un laboratorio o escenarios donde pues, se pudieran dar de relaciones interpersonales y demás, pues, similares, de forma artificial, ellos pues lo hacían analizando escenarios naturales, como que pues llamadas de emergencias, de servicios de emergencias, o sea, policías, de este tipo de cosas, ¿no? Eh, También dentro de conversaciones que se tienen como servicios de psicología clínica o aspectos jurídicos. Es decir, que ellos en vez de partir de la abstracción, de considerar las actitudes, las emociones, las creencias y otro tipo de conceptos, pues empezaron a ver cómo es que las mismas personas pues empleaban esos conceptos, esas categorías. En vez de tratar de el investigador imponer una situación, pues investigaba la situación misma. Entonces, eh, esta parte es bien interesante porque lo que hacían, para empezar, básicamente empezó todo, así como pudieron ver, con un cassette. Ellos analizaron un montón de cassettes, transcribieron línea por línea y empezaron a notar que había regularidades en el discurso de las personas y que ese discurso tenía justamente esto, una funcionalidad social y que usualmente usa términos psicológicos para justificar o para algo. Y eso fue lo que ellos pudieron denotar. Eso está interesante, Osvaldo. ¿Nos podrías explicar un poquito más y desmenuzar un poquito más eso? Porque justo en la psicología cognitiva, pues haces mucho este trabajo a nivel como más mental, a nivel más, pues mentalista, ¿no? En un proceso más mentalista. ¿Cómo se vería desde este modo? Para empezar, hay que aclarar que esta alternativa no es Mentime. antimentalista No es. Ajá. o no rechaza la idea de los procesos psicológicos como la percepción, la atención, la memoria y todo este tipo de cuestiones. No la rechaza. Simplemente lo que sugiere es que en vez de solamente considerar esta parte abstracta, Ujú, como estamos diciéndolo, pues las personas justamente usan las categorías de las teorías psicológicas de acuerdo a ciertos criterios, pero no entendiéndolo como un criterio moral, sino como un criterio de que eso forma parte del mismo conocimiento psicológico. De hecho, si te pasas a la siguiente diapositiva, ahí vamos a entender esta parte. Porque, pues, número uno, lo que estos autores hacían, y ojo, esto es algo bien importante, algo muy importante de esta alternativa, es ujú. que no vamos a analizar el contenido o las ideas, o sea, en el sentido de las palabras, las puras Ok. palabras o el significado de las palabras en conjunto, sino el cómo esos patrones, o sea, lo que decimos, o lo que Ujú, dicen las personas, tiene una funcionalidad y qué resultados tiene. Por ejemplo, los autores que mencioné al principio mencionaban, por ejemplo, que, por ejemplo, para los reportes policíacos era muy importante el hecho de emplear el concepto de recordar o de memoria. Pero ujú. ojo, el propósito de ese discurso, o sea, no veámoslo como el significado detrás o la especulación que tiene todos esos hechos, no, sino la inferencia analítica o el análisis que podemos hacer sobre eso es que si tú recuerdas a menor o menor detalle, eso puede ayudar a alguien más. O te puede implicar, por ejemplo, que te culpen a ti, que te responsabilicen las autoridades. Entonces, ¿qué notaban las personas que emplean ciertas categorías de la psicología, por ejemplo, estos que tienen que ver con la memoria, para Ujú. poder dar credibilidad a algo que les sucedió?
Y asimismo, la persona que te atiende, o sea, hablándolo como una conversación, o sea, estás tú, le llamas al 911 y te atiende un operador. Lo que analizas es el discurso que tú tienes con el operador y el operador de igual manera va a usar términos psicológicos, pero aquí hay una diferencia, que las instituciones tienen una forma operativa. O sea, Ujú, siguen leyes, siguen normas, siguen reglas para poder justificar lo que te sucede, por ejemplo. Otra cosa que estos autores notaban, por ejemplo, es que al evitar analizar el contenido, al solamente analizar lo que sucede al día, sin, o sea, interponer situaciones, es pues básicamente saber exactamente qué piensa la gente, qué hacen y qué sienten, porque generalmente el análisis más tradicional pues es donde tú tienes una interacción con un aparato, una cuestión así, y pues esto era más, digámoslo así, más natural. Ahora, eh, ¿es mentalista en cierto sentido? Pues porque atribuye, puede dar ideas de inferencia, o sea, te explica por qué, el para qué, por qué alguien más hizo ciertas cosas basado en qué intenciones, pero no en especulaciones, no en abstracciones, o sea, no en teorías que se basan en algoritmos o procesos que dependen propiamente de un sentido de cálculo, porque los psicólogos cognitivos lo que sucede es que ellos literal programaban con lenguaje de código para simular procesos que son naturales en los humanos. Entonces, en ese sentido es mentalista, pero, o sea, es natural. O sea, eso no es raro ni fuera de otro mundo. ¿Qué quiero decir? Que en la capacidad humana de recordar, de atender, de percibir y de todas estas acciones, que ujú, todos o la mayoría podemos ser capaces, también se comparten en sistemas artificiales, en tecnología. Y ujú. usamos la tecnología asimismo para pues, aprovechar esta capacidad. Entonces, esto lo vemos en los discursos, en los objetos que usamos y sobre todo pues en para qué se usa ese discurso. Entonces, lo que hicieron los autores fue analizar la retórica misma, la argumentación misma y cómo es que esta causalidad de los discursos se emplean como una explicación de sentido común. Porque, ojo, o sea, yo, por ejemplo, pues yo tengo el estudio, tengo el papel, tengo el certificado, pero la gente usa la psicología sin la necesidad de tener un diploma. Entonces, esto es lo interesante. Esta es la alternativa de estos autores. Me parece bastante interesante esto. ¿Nos podrías dar como un poquito más un ejemplo más simplista para que la gente pueda entenderlo? Claro. A ver, ¿te pasas a la siguiente? Miren, hay que recordar, por Ujú, ejemplo, en este escenario, por lo general trataban de explicar las actitudes, la persuasión y la personalidad de la gente. O sea, que es decir, el discurso de la gente por lo general se dispone de esto, de estos ujú, términos o de estas categorías. Por ejemplo, uno muy sencillo que sucede mucho en la psicología educativa cuando quieren expulsar a un alumno por conductas disruptivas o por trastorno, ¿cómo se le llama? Oposicionista desafiante. O sea, es decir, que los berrinches, el no obedecer, el evitar hacer lo que te indica alguien mayor que tú, un adulto, un cuidador, o inclusive una figura de autoridad, como lo puede ser un maestro, una maestra, eso es, en el sentido de la educación, un problema psicológico ujú. porque no sigue las reglas. O sea, pues, entendámoslo así simple, ¿no? O sea, te portas mal, no sigue las reglas, trastorno oposicionista desafiante. El discurso psicológico, aquí lo veríamos, por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, la conversación de, supongamos, una maestra y la madre de familia. Ujú, Entonces, la situación explicaría aquí, de acuerdo a estas suposiciones, a que, por ejemplo,
La maestra argumenta que el niño es así o se porta de cierta manera por ese trastorno, pero su madre menciona que no tiene un trastorno, que más bien el problema de conducta es que la maestra no sabe hacer su trabajo porque no conoce estrategias. Entonces, se emplean categorías tanto de la disciplina de la psicología como de otras, como en este caso la pedagogía, para justamente determinar Totalmente. por qué hacemos lo que hacemos y el qué implicó eso de lo que estamos haciendo. Y en este caso el discurso que implicaba el que expulsen a tu hijo, en este caso pues siendo la madre, pero si tú lo ves desde el punto de vista de la maestra, pues es que la madre si se queja o algo, pues te pueden despedir. Entonces, se usan los términos psicológicos. Ojo, esto es algo así, bien así sorprendente que yo también me quedé así de, sí es cierto. Se usa para, digámoslo así, regular o suavizar los conflictos o la responsabilidad social que puedas tener. Porque, por ejemplo, pues tú no quieres perder tu empleo, pero tampoco quieres que te estén llamando la atención o que expulsen a tu hijo. ¿Qué haces? Pues lidias con esa situación y usas estos términos para llegar a algo. Y entonces, esto en sí, esa interacción, eso sería, de acuerdo a estos autores, lo psicológico. No sería lo que tomar una persona y a ver, haz estas actividades y vamos a inferir mediante tu actividad qué procesos de la información suceden, de acuerdo a este modelo, ¿no? Así muy tipo input, output, o sea, entrada y Ujú. salida. Totalmente, sino describir más bien el fenómeno que está sucediendo, ¿no? Sí, pero más bien evitando inferencias muy abstractas a unas más basadas a la situación. O A sea, la más bien, interacción. no, a la ecología más bien, como digámoslo así, a lo que sucede realmente. Porque, o sea, es justamente esto lo que pasaba, porque el conductismo, el cognitivismo, todas estas cuestiones, pues pueden explicar pues, lo que hacemos, el por qué lo hacemos. Pero justamente pasa Ujú. esto, pues tú como teórico, conocedor, experto, especialista de todo esto, pues tú estudiaste psicología, pero esas explicaciones, pues no, o sea, no son así para la persona común y corriente. Pueden leer Psicología Oscura, o sea, pueden leer el Padre Rico, Padre Pobre, o sea, para ellos eso es psicología. Entonces, justamente esta es la parte interesante. O sea, quitamos un poco las teorías así muy abstractas y veamos cómo es que la gente misma entiende qué es psicología, cómo se hace la psicología y cómo se explica la psicología. Entonces, por eso es muy de esto del socioconstructivismo, porque no consideran que la realidad sea algo pues independiente a las personas, sino que pues vaya, esto se determina, ¿no? De manera pues colectiva y constante. Es que interesante, ¿eh? Voy a la siguiente. Bueno, Ah, ahí está muy explicado, ¿no? Ujú. sí, a manera de resumen, pues esto es lo que decíamos, o sea, usamos términos de la psicología, estos los usamos dependiendo del contexto de la situación. No, los autores demostraron esto en cierta manera, que no Ujú. son abstracciones, no son cuestiones computacionales en el sentido estricto, no son representaciones mentales Mentales. simbólicas, así en el sentido estricto, sino que son acciones que, vaya, o sea, sí tienen que ver con estas cuestiones del conocimiento, pero dándole un mayor valor al aspecto de la cultura y al de la historia, porque las personas, o sea, realmente, o sea, siendo muy honesto, como licenciado en psicología general, hay personas que realmente nunca han leído nada de psicología, pero pueden entender principios sin saber por qué es así o cómo es el proceso, el mecanismo, es decir, el por qué pasa algo y por qué funciona, digámoslo así.
Entonces, esto es lo que notaron, por eso es que mencionaron que son más acciones en situaciones en vez de cuestiones más abstractas, porque pues justamente este es el asunto. Pues si consideramos que hay sistemas artificiales que pueden simular y pueden replicar procesos naturales como percibir, atender y todo esto, pues eso pues es complicado porque bueno, entonces pues qué es un ser humano y qué es lo que nos distingue de los demás, ¿no? Y cosas así, ya metiéndonos a cuestionamientos filosóficos. Y por último, pues hay que pues, considerar esta parte, o sea que los términos psicológicos que empleamos también se acompañan de juicios morales, o sea, la empleamos, por ejemplo, tiene una buena actitud hacia la escuela porque tiene un rendimiento académico de excelencia, porque obtiene dieces y cosas así, es muy inteligente y eso hace que sea muy honesto. Entonces, se emplean cuestiones que tienen que ver por un lado de la psicología, pero a la vez se van acompañando de categorías que puedan ayudar a ciertos aspectos, pues, morales. O sea, así. Entonces, la mayoría de nosotros, para justamente poder llevar como estas situaciones con las personas, pues usamos estos juicios morales. O sea, pues como por ejemplo, supongamos alguien, estamos analizando las opiniones sobre las madres solteras, ¿no? Y este tipo de discursos machistas, misóginos, no sé de qué, por ejemplo, ¿no? Y que pues esto demostré aparte por qué esto pues fue como una explicación más alternativa a todos esos conceptos tradicionales. ¿Qué se dice, por ejemplo? Eh, algo así como si, digámoslo así, si la vida sexual activa Ujú. determinara tu valor personal, entonces la idea es algo así. O sea, porque no pienso decir palabras feas, pero sea algo así según de acuerdo a esta idea, ¿no? O sea, que si tú entre más parejas sexuales o más actividad sexual tuviste, eres más, Sí, tú es, sabes, ¿no? Y por lo tanto tu valor como mujer es menor. es menor, claro. Entonces, alguien puede empezar a emplear términos hasta de, o sea, digámoslo así, ¿no? ¿No? Que el feminismo, la misoginia, el patriarcado, las actitudes hacia los hombres, la salud mental, o sea, y después de eso, irlo acompañando de estos juicios. No, pues las mujeres son unas esto o aquello, y demás, ¿no? Todo este como discurso de odio. Entonces, justamente es algo que vieron estos autores, que la moralidad no solamente es un aspecto, pues, propiamente digámoslo así, de lo que es justo, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto y demás. O sea, no solamente se queda en el aspecto axiológico de la ética, o sea, hay palabras así de la filosofía, sino de que justamente la moralidad es algo que va a ir, digámoslo así, acoplado, pegado de explicaciones psicológicas en la vida diaria. O sea, supondríamos que en lo académico, pues no hay como valores que inciten el odio y estas cosas, en teoría. Pero en la vida diaria, los términos psicológicos sí lo tienen. Entonces, es decir, palabras simples. Si nosotros sabemos de alguna manera explicar y tener nociones de por qué alguien actúa de cierta manera, por qué piensa ciertas cosas y por qué siente ciertas cosas, eso va a ir acompañado de juicios morales. Así de simple. Cualquier cosa que pensemos nosotros sobre alguien más o sobre nosotros mismos va a ir acompañado de un juicio moral. Así de simple. Totalmente. ¿Y cómo va acompañado siempre de eso, ¿no? Todo el comportamiento, ¿no? Sí, exacto. Entonces, lo que notaron estos autores, o sea, en general, es que el discurso psicológico puedes verlo en, pues, o sea, básicamente aquí el detalle es ver qué situaciones son las que, pues, son como las más adecuadas de acuerdo a esto. Su razonamiento es inductivo, es decir,
se basa en peculiaridades para explicar generalidades. O sea, algunos casos van analizando casos, y con eso pueden decir qué cosas suceden con más frecuencia o qué pasa de manera regular, digámoslo así. Entonces los autores notaban que, por ejemplo, ya viéndolo en la vida real, o sea, ya así con situaciones, digámoslo así, locales, nacionales. Por ejemplo, ¿dónde podemos emplear esto? En los discursos políticos, en los discursos de funcionarios públicos, en reportajes, en entrevistas, en informes o pues casi cualquier actividad pública que pueda ser posible de analizar de una manera ajena, digámoslo así. Porque, ojo, aquí la clave, como habíamos dicho, es que nosotros no inducimos nada. Nosotros es como si estuviéramos así de lejitos y ahí así de, a ver, o sea, es como eso. Entonces, generalmente el análisis del discurso aquí se hace con grabaciones de audio y video. Entonces, por eso es que las actividades públicas y de todo lo demás que dije sirve y es útil y se ha demostrado que, o sea, esta metodología pues tiene evidencias. Ahora, también otra cosa, pues es en las situaciones institucionalizadas, es decir, los discursos psicológicos se usan en las empresas, en las instituciones, en las organizaciones, o sea, cualquier lugar que tenga un reglamento y que pues justamente pues vaya como a obedecer las leyes, ¿no? O sea, por ejemplo, en un supermercado, no sé, en el Walmart, en el Little Caesar, no sé, en este tipo de lugares, es muy usual, por ejemplo, tratar de explicar, por ejemplo, tu bajo desempeño, tus emociones, tu fatiga, tu personalidad o cuestiones así. Entonces, en situaciones que están institucionalizadas se puede analizar el discurso. También, pues, en todo lo que tiene que ver con lo psicológico en cuanto a lo jurídico, o sea, todo lo que tiene que ver con pues estos aspectos que tienen que ver con las leyes, porque o sea, básicamente, pues como dijimos, lo psicológico tiene una funcionalidad social y el discurso se puede ver en este tipo de acciones. ¿Por qué? Pues porque como dijimos, las cuestiones morales van acompañadas de pues, las situaciones diarias. Entonces, las leyes generalmente lo que intentan es regular el conflicto o este tipo de situaciones que se consideran en teoría injustas y que por eso pues tenemos derechos. O sea, son situaciones o condiciones que como sociedad o como individuos reconocemos que son parte de pues de una, digámoslo así, de una capacidad o de una propiedad humana. O sea, pues por ejemplo, yo creo que la mayoría aquí no estaría de acuerdo en que se le niegue la educación a alguien o dejar sin alimento a la gente, ¿no? O a otros seres vivos, no sé, o sea, para dejar muy claro que es un derecho. Y también los discursos psicológicos pues tienen que ver con todo este tipo de cuestiones de identidad personal y colectiva. O sea, por ejemplo, es muy común, no sé si ya han notado, por ejemplo, este tipo de contenido, donde cierto tipo de costumbres o cierta manera de vestirse o de expresarse se le puede denominar naca, por ejemplo, Ujú. o que es de cierto, pues, clase social, ¿no? Cuando básicamente lo más curioso es que comparten un mismo espacio. Entonces, justamente, pues todo este tipo de ejemplos pues, son hipotéticos en cuanto a todos estos son casos donde se puede aplicar de acuerdo a estas características que mencionamos. Osvaldo, me parece muy interesante todo esto cuando bueno, aquí vienen de dónde lo podemos, es las referencias. Me parece, ya voy a dejar de compartir. ¿Hay algo más que quieras hablar sobre esto?
Pues bueno, a mí lo que me pareció como interesante, o sea, ¿por qué decidí elegir esta plática para ustedes? Es porque usualmente esperan que digámoslo así, la gente letrada te explique por qué hace las cosas, pero de alguna manera implícitamente la gente pues usa sus propias explicaciones. Entonces, como que ver esta parte, es decir, o sea, de hecho algo así decían, algo así como de que, porque al inicio, o sea, antes de ellos empezar a usar los cassettes y de transcribir y todo esto, si no mal recuerdo, unos de los autores que colaboraron estaba en un seminario o algo así, y les mencionaron que si en vez de estar, pues, o sea, así como de que tengo entendido, entrevistaban a las personas. Ujú. Entonces, el mayor detalle que tienes cuando tú entrevistas a alguien es que la persona pues te puede decir pues lo que pues puede sonar bien, ¿no? O cosas así. O sea, pues yo llego y te digo, oye, a ver, por qué hiciste lo que hiciste? Y así, y pues no, pues yo creo que porque tenía problemas con mi familia y, o sea, le empiezan a decir, ¿no? Pero eso es muy diferente a tú tal cual poder analizar las situaciones reales. Y yo creo que en este sentido, pues por eso elegí el tema. Entonces, pues les agradezco su tiempo y pues ahorita pues vemos qué preguntas hay o qué sigue. A mí me pareció muy interesante justo porque en casos justo jurídicos, que es lo que vi, la manera todavía de analizar las cosas es pues por medio de dibujitos y las leyes todavía hacen ese tipo de análisis. ¿Cómo crees que pudiese funcionar esto en ese tipo de casos? ¿O cómo crees que sí se pudiese llegar justo a una verdad? Ah, pues mira, tú ya, esto pues te está saliendo un poco del tema en el sentido de que no estás mal en tu planteamiento, sino el de que pues es un cuestionamiento justamente esperable. Pero de esto justamente es a lo que voy. Aquí el mayor dilema que justamente presenta en un sentido ético es que si las personas en cierta manera usan términos psicológicos con conocimiento o sin conocimiento, porque ojo, o sea, como lo mencioné, por ejemplo, tú lees libros de psicología, de autores y ya entiendes cómo funciona la investigación. Yo también lo sé. La gente que estudia psicología y que ha estudiado un posgrado y sigue este tipo de actividades lo entiende. Pero las personas que están fuera de esto, que son legos, o sea, pues pueden ser aficionados, tener interés y demás, pero desconocen de cómo se investiga y demás, no por demeritar, sino pues simplemente es algo que hace que tengamos esa brecha de conocimiento, es justamente el mayor problema, porque así como mencionas, y para mencionar un caso concreto de cómo es que justamente el discurso psicológico afecta en cuanto al conocimiento y su uso social, es decir, el para qué se usa el conocimiento y el cómo pues, afecta a la gente, en este aspecto jurídico, pues es cierto, porque por ejemplo, algo muy característico, por ejemplo, de las grupos colectivas de madres buscadoras, es un poco apoyo de las instituciones, pero sobre todo el intento de poder explicar su situación. Es decir, que el mismo Estado, el mismo gobierno, intenta hacer que se suavice el problema usando los términos. Entonces, ¿por qué va esto de los dibujitos y esto del psicoanálisis? Porque el psicoanálisis en México ha influido mucho en cómo se elaboran o cómo se interpretan las leyes y el cómo se dan los peritajes. Es decir, que en la dimensión de las leyes que tienen que ver con litigar, es decir, con que te acusen de un delito y que se demuestre que eres culpable, esto influye, porque si entonces el conocimiento que de la academia no tiene una manera de verificarse o de serles útiles a la sociedad en el sentido de que puedan desarrollarse, entonces, eso tiene implicaciones éticas. Entonces, ¿qué diría yo que serviría para, vaya, conocer la verdad como en este tipo de casos? Número uno,
como los autores lo mencionaron, darle la voz a la gente, darle la prioridad a las personas, o sea, porque tú puedes ser el investigador y estas cosas, pero no eres experto, tú no conoces a las personas en todo su sentido de vida. Y eso va a implicar un problema mucho más grande, porque pues si pueden ver, o sea, no podemos llegar y pedacitos y aquí empecé esto y aquí acaba, o sea, siempre tenemos que ver este tipo de dilemas. Entonces, volviendo a esto, la verdad podremos saberla si, por ejemplo, yo como académico, como profesional, les permito a las personas tener este conocimiento y que ustedes mismos lo puedan usar y puedan ver cómo les sirve. Yo creo que esa es la manera de llegar a la verdad, porque justamente también nos reveló la otra parte que es como un poco triste, que es como que los académicos se enfocan mucho en las abstracciones que a veces descuidan todo el contexto real. Y a veces esas abstracciones se mal emplean y justifican pues otro tipo de prácticas que no tienen nada que ver con el conocimiento mismo, sino con el justificar prácticas. Y eso pues lo hemos visto o se sabe, es conocido a público, que en las instituciones pues se usan los psicólogos para determinar si eres apto, si puedes adoptar a alguien, si puedes salir de la cárcel, si puedes, por ejemplo, ser alguien que puede volver a insertarse en la sociedad. O sea, en todo este tipo de situaciones se ve. Entonces, en estos casos, con la ley y estas cosas, pues eso es lo que nos toca. Pero sobre todo, pues organizarnos, de tener la voluntad de tener un propósito común y pues denunciar ese tipo de cosas. O sea, eso yo creo que eso es lo que corresponde, porque si por ejemplo no tener, yo que tengo este conocimiento y pues solamente lo limito o lo uso para, ahora sí vaya el discurso psicológico, para yo tener autoridad y reconocimiento entre mis colegas, pues yo creo que eso pues solamente sirve en esa situación. Y aquí pues la situación es de que pues todos somos seres humanos. Y ese es el mayor detalle. O sea, Osvaldo, no, siempre me encanta escucharte, tienes temas muy, muy innovadores, te la pasas sacando conclusiones muy, muy diferentes, me gustan mucho tus temas. Y bueno, aquí tenemos un comentario de Oracles, dice, grande Osvaldo, un saludo. Y bueno, platícanos ahora más de ti, Osvaldo, qué vas a hacer, qué has hecho, cuéntanos un poquito más qué estás haciendo con la página de Amanecer entre Nubes. Creo que estás dando cursos también. Platícanos un poco más de ti. pues bueno, no, siendo muy honesto, no me agrada mucho hablar de mí mismo. Ya Algo sé, por que, eso te estoy exponiendo un algo, poquito. algo, algo que noto generalmente es el hecho de que pues las cosas que hago pues tienen que ver mucho con otras personas. Entonces, con eso del proyecto, justamente lo que se va a hacer en relación a esto del discurso es una segunda versión, digámoslo así, de un curso taller de psicología social, pero ese va a ser más propio para psicología comunitaria. Eso es uno. Ahora, otra cosa es también sobre alguna colaboración con el Instituto Yuyay en Bolivia. Entonces ahí estaré pues impartiendo algunas clases. No sé si va a ser de acceso abierto, yo creo que sí, o sea, no creo que sea exclusivo de la gente de Bolivia, pero pues ahí lo aviso, ahí por si tienen el interés. Hasta donde entiendo tiene precios accesibles y pues va a estar muy bueno. Y pues sobre mi persona, ahora sí mi propia persona, pues he estado bien, solamente que sí, pues hay ciertas como cuestiones, ¿no? Que son muy, como, digámoslo así, ¿no? Delicadas, vaya, porque pues como pueden ver, no es como tan fácil llegar como a bajar el conocimiento de ciertas fuentes cuando son muy exclusivas, la verdad, o sea, pues tengo que usar Psycho para leer, entonces, eso es como que
pues digo, vaya, o sea, me pregunto pues si a veces vale la pena, ¿no? El esfuerzo de hacer esto, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues estoy muy bien y me agrada siempre tener este espacio, ¿no? Cuando me ¿Por qué invitan. lo haces? ¿Por qué lo haces? Cuéntanos, por qué estos temas? ¿Por qué te interesa tanto? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Por qué tanto interés en la psicología social? Platícanos. Pues, Platícanos más de ti, porque casi nunca te abres con eso y nos gustaría conocerte más, Osvaldo. pues mira, desde la licenciatura, los que será que segundo, sí, el segundo al tercer año, se Ujú, imparten bueno, se impartían, porque el programa de estudios pues ya cambió, tenía psicología social. Entonces, justamente cuando tuve esa materia fue cuando empecé como a tener más interés en estas cuestiones. Pero más que nada, yo, al menos para mí, o sea, la parte pues que hace como todo esto, ya después de esta materia, es el hecho de que me agrada como relacionar lo que sucede con pues lo que es en teoría, ¿no? Entonces, a veces pues estos temas pues los elijo o se presentan porque justamente pues son cosas que o me van sucediendo a mí o que se van discutiendo o que de alguna manera pues son inquietudes personales, son preguntas personales que tengo y que pues intento ver la manera de cómo responderme las preguntas. Entonces, eso pues es lo que pasa. Entonces, eh, sobre mí en cuanto a eso, pues eso es como una parte del por qué, ¿no? Ahora, también lo otro es de que, pues no me agrada mucho como que limitar mi punto de vista a como a alguna orientación muy en específico. O sea, sí se nota pues que tengo cierta inclinación a ciertas cosas, pero no me agrada mucho el punto de vista donde solamente intentas como hacer una especie de compromiso y que intentes como explicar cualquier cosa con lo mismo, cuando hay, claro, o sea, preguntas o temas que no tienen respuestas fáciles de responderse. O sea, por ejemplo, con estos autores justamente comenzaron todo esto porque en su época los investigadores en psicología, o sea, lo digo así, la mayoría eran hombres, era muy poco en las mujeres, pero, o sea, la mayoría eran hombres, pues, ojo, cosa de contexto. Dos, pues tú para poder entender la mente o poderla estudiar como lo entendían como procesamiento de la información, básicamente es partir del hecho de que tu capacidad, pues ahora sí, pues tu capacidad así, digámoslo así, pues natural, puede ser, digámoslo así, replicada o puede hacerse de igual manera con una máquina. O sea, una sí. máquina puede hacerlo, digámoslo así, o sea, muy simple. Una máquina puede hacer lo mismo que un humano. O sea, puede hacer sumas, restas, dividir, escribir, redactar textos, o sea, cosas de ese tipo. Obviamente que en eso entonces, pues, era muy diferente a lo que hoy en día conocemos, que los modelos de lenguaje largo, de ChatGPT, Gemini, Cloud y todos estos, es muy diferente. Pero en aquella época, pues, o sea, las máquinas, pues, nos llevaron a eso. O sea, entonces, pues, si consideramos a veces esas cositas y demás, pues, hace que no te quedes como con eso de que, es que la psicología es esto y ya. Y luego, pues la verdad, pues siendo muy honesto, pues a veces uno cuando estudia psicología, pues puedes tener como que la sensación de que entiendes y eso, pero las demás personas al contrario opinan que tú no sabes Ujú. y no, y ellos no estudiaron la carrera o medio leyeron algo por ahí, ¿no? O sea, no lo digo para demeritar, sino lo digo porque pues es como muy curioso esa condición del profesionista, la profesionista de que ¿verdad? Todos pueden opinar todos son psicólogos, todos creen que pueden opinar de psicología. Y en vez de tener esa disposición a decir, ay no, ¿por qué la gente opina eso?
pues es que la opinión misma, pues es pues, algo psicológico, o sea, o sea, ¿por Sí, qué repudiarlo, ¿no? La opinión de la gente que, pues no, pues a lo mejor pues no tuvo esa instrucción, esa preparación, pero, o sea, pues va a sonar feo, pero, o sea, pues ocurre al día y sin ya. que tengamos un certificado, o sea, esto es esperable. Muy bien, Osvaldo. Pues, ¿dónde te pueden contactar si alguien quiere saber más de estos temas? ¿Dónde está más sobre tu página? Cuéntanos un poco más. Bueno, está el Instagram, que es aennubes, @aennubes. En Facebook, Amanecer entre Nubes. Ahí, pues van a ver así pues unas nubes naranjitas. Y pues esos por el momento son nuestros medios. También pues pueden solicitar pues por correo electrónico a aennubes@gmail.com. Pueden, sí, pues ahí pueden, por ejemplo, pues mandar un correito si quieren solicitar un servicio o invitar o cualquier cosa, o inclusive pues, requieren de algún apoyo académico o algo así, pues sin problemas, ahí pueden escribirnos. Bueno, pues muchísimas gracias, Osvaldo. Que tengas muy buenas fechas y nos vemos pronto. Va, gracias. Gracias a todos los que nos ven, pues muy felices fechas, esperamos vernos el próximo año, gracias a GES Intelectual, al productor Juan Carlos, a Jessica Estrada y a Osvaldo que siempre está colaborando con nuestros programas. Muchas gracias por estas fechas y bueno, pues primero la vida, primero todo, nos vemos el próximo año. Estamos pronto por vernos. Bye bye a todos.